Muy bien, buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll, es un placer estar con ustedes este lunes en un programón especial de Radio Femenina preparado expresamente para el 50 aniversario de esta nuestra querida estación de radio 1966-2016. Quiero abrir este programa leyéndoles algo, leyéndoles un verso. Abro comillas: hoy en tu valle retamos al sol, entre los surcos de tus lluvias, alboroto de sonrisas, anticipo de cosechas, lunas, amoríos, cuzucos y serpientes. Al asombrado viajero ofreces fresco trago de paisaje y vertientes de mieles, sentada la vida sobre magnífica tierra de ancestral riqueza. Miles de místicos vapores cortan el cielo, desde los hornos en línea directa conectando al Creador con su especie. Verso travieso y de gran estilo. Déjame amarte, cuando lo consigo siento abrigarte, cuando te miro. Luis Valibrera, entre muchas otras cosas. Yo supongo que el asunto del disc jockey es una de las múltiples actividades que realiza el cerebro de Luis Valibrera, quien estuvo al aire en Radio Femenina. Ya nos contará de qué periodo a qué periodo, pero es un placer presentar al actor, actor de doblaje. En efecto. Escritor, poeta. Me he tomado las libertades de hacer algo de versos. Y me has emocionado con esa... ¿Dónde encontraste eso, Frankie? ¡Qué bien! Me encanta estar en Radio Femenina. Gracias por la invitación. Bienvenido al Club de los Disc Jockeys. Estoy fascinado con la invitación. Gracias. Wow, me has emocionado de verdad porque... Era la intención, ¿sabes? Y resulta que justamente la meditación en la que he estado desde que recibí la invitación y bueno, previo porque he sabido de la actividad de Radio Femenina en sí, y he querido relacionarme mentalmente a la actividad de disc jockey y la verdad que Radio Femenina me dio a mí la oportunidad de liberar todas mis neuronas, de ponerlas a funcionar en pos de que existiera la belleza, de que tuviésemos unidad, que estableciéramos una conexión con un público fenomenal que ha sido el de Radio Femenina por todo su tiempo. Esos 50 años se manifiestan muy bien y estar en cabina me trae la gran felicidad que he adquirido justamente en estas habitaciones, porque me tomé también la libertad de operar en todas ellas, de hacer el trabajo de producir radio de una muy, digamos, sistemática forma, porque así me lo enseñaron en Radio Femenina. Ya nos contarás, Luis, ya nos contarás todo a su tiempo. Creo que lo principal ahora es invitar a toda la audiencia de Radio Femenina a participar activamente en esto, ¿no? Y agradecerles a esa audiencia la fidelidad que tienen para con Radio Femenina, para con nosotros los que hemos estado al aire en esta estación y somos parte de todo. Es un fenómeno esta estación de radio y yo me atrevería a decir, probablemente mucha gente que ha crecido con la radio no tiene la visión periférica de alguien que no habitó aquí, pero la experiencia de hacer radio en Femenina es una experiencia, yo diría, muy escasa a nivel Latinoamérica, no solo a nivel regional. A nivel Latinoamérica, las estaciones de radio responden a muchos intereses. Radio Femenina sigue siendo una entidad independiente. Es libre. Interesante, sí. Y lo principal es que se ha contado con buenas cabezas. Y esas son las que admiro de mis colegas con quienes he laborado en esta estación. Bienvenido, Luis Valibrera, al Club de los Disc Jockeys. Es un placer tenerte aquí. Y qué bueno que te gustó la bienvenida. Me dejaste impresionado porque como casi ya no tengo memoria por el tiempo que ha transcurrido, pero sí reconocí algunas de las partes de esos versos que son tuyos. Se estilaron, claro. Que son tuyos. Sí. Bienvenido a toda la audiencia también al Club de los Disc Jockeys. Para quien haya vivido en una cueva y no sepa todavía qué es esto, porque yo imagino que ya todo el mundo debe saberlo. Este programa se ha manufacturado, se ha creado, se ha, digamos, rescatado es la palabra. Se ha rescatado en el marco de los 50 años de Radio Femenina. Es medio siglo de vida de la estación que ha enarbolado la bandera del vamos adelante, de los sui generis, de lo que no es aún. Así es. De lo que viene. Sí. De la voz de la nueva generación.
no de Bien la que está dicho. aquí. Bien, bienvenidos. ¿Quieres empezar con música? Aquí tengo tu Pongamos playlist, la ¿eh? música. Pongamos música. Suéltemela cualquiera. Pongamos música y esto es lo que le gusta a Luis Valibrera en lo que terminamos de acomodarnos, un clásico de todos los tiempos. Preséntala, Luis, por favor. Bueno, ¿Fue tu esto pick, es no fue tu pick? No, esto es una cosa que ya me la encontré, digamos, en la femenina. Y nos daba la oportunidad justamente de decir, bueno, aquí estamos. Así que sonemos Another One Bites the Dust de Queen. Ese momento era espectacular, llegar a cabina y poder deslizar los LPs y encontrar un tema como este. Bueno, somos parte de todo. Hombre, no escogiste casi a nadie para iniciar este programa, la reina de todas las bandas en femenina. Sí, y fíjate que eso se daba cada vez que aparecían con un tema, venían a la lista, estaban con nosotros, nos motivaba muy bien. Y es interesante porque justamente a mis inicios de la radio no entendía del todo el inglés. ¿En qué año llegaste a Radio Femenina? Cuéntanos. Fue finales del año 81, inicios del año 82, cuando se tenía el proyecto de hacer ya no solamente una estación, sino tener varias estaciones, una búsqueda corporativa, el desarrollo de nuevas marcas, digamos, en sí. Entiendo. Y eso fue lo importante, eso fue lo que me dio a mí la oportunidad de desarrollarme en varias áreas, porque había mucha necesidad de creatividad y a eso me dedico en la actualidad. En efecto. Y lo traía tal vez nato, ¿no? Mi incursión en el mundo de la arquitectura al graduarme del colegio en San Miguel, a quienes les envío un saludo enorme a mi promoción. Entonces me voy a ir mi un poco gente. más atrás. Tú naciste en San Miguel. Totalmente, sí, yo soy Eres del originario oriente. del oriente del país y justamente del centro de la ciudad. Ahí me crié en la ciudad de San Miguel, en el barrio de la Cruz. ¿Vas seguido? Últimamente no, me da mucha nostalgia, ¿sabes? Encuentro quizás un poco de desorden urbano que no va con lo que a mí me dio de capacidad para transitarlo a diario desde muy pequeño, claro, a solas y disfrutar de la amabilidad de sus habitantes. Debe doler ver esos cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Debe ser triste, pues, contemplar lo que... Y más que todo, la destrucción ambiental a la que ha sido expuesta la ciudad, ¿no? Porque teníamos corredores verdes adentro de la misma ciudad que nos permitían gozar de una brisa natural, hermosa. ¿De qué año estás hablando, Luis, bueno, aproximadamente? Yo soy del año 61, entonces te estoy hablando de todos los años hasta el 80 que me gradué, que viví en San Miguel. Entonces, tú te vienes a la ciudad capital a los 19 años. Sí, en efecto. ¿Y cómo es tu entrada a Radio Femenina? Porque tú venías sin conocer a nadie o recomendado o cómo. Bueno, esa es una historia muy aparte porque en efecto no conocía a nadie del medio porque yo nunca había tenido la visión de estar en el medio, de hacer una carrera de comunicador. Yo soy un hombre introvertido de naturaleza, por eso me dedico a la poesía, a la pintura y hago estas cosas. Para poder expresarlo. Exactamente. Pero de hecho yo llego a este edificio al haber conocido a través de los clubes de servicio como Rotarac, a través de la Universidad Albert Einstein, a varios de quienes conformaban ya la estación, el caso de Mauricio Urrutia, de Daniel Rux, que en determinado momento pues nos hacemos amigos, pero en el área social, digamos, afuera de la radio. Te entiendo. Ahora, tú llegas a los 19 años a la ciudad capital a estudiar arquitectura aquí en la Universidad Albert Einstein, sí. ¿Empieza? Y también me dedico a mis actividades deportivas, a jugar al tenis, ganar un campeonato preuniversitario, universitario, en primera raqueta, hacer mi natación, que suelo hacer hasta la actualidad. Eres un estuche de sorpresas, ¿eh? Bueno, así las mantengo, porque bueno, por eso andamos puliendo la joya, ¿no? Para ver que haya patrimonio al final, porque tenemos ya responsabilidad. No, y con estas noticias que estamos leyendo... Cada vez se ven más lejos las pensiones, ¿eh? Ya se ven en la cima de una montaña muy lejana. Sí. Pero ese es otro tema que será tener pero, abordado en otra ocasión. Pero tú llegas aquí en el 80, empiezas a estudiar, conoces en estos círculos a gente como Mauricio Urrutia, Daniel Rux. ¿Y qué pasa en ese momento? Te escuchan la voz y dicen, este güey tiene que estar en femenina. Ellos no son los que me descubren ya cuando yo visito Radio Femenina para mostrar mis bocetos arquitectónicos, porque el edificio solo estaba hasta la mitad y yo tenía una idea de cómo
poder concluir el edificio y Genial. me encuentro la oportunidad de presentarle esto y estaba Federico manejando la programación y yo pregunto por Paco Monterrosa, me recibe Evelyn Bustamante, que es un ícono de la radio, porque ella estaba en la puerta y me dice, ¿y quién busca? Luis Valibrera. Y me volteé a ver, Oye, ¿quién sos? Un paréntesis, ¿sí? Ahí estaban de poder a poder en cuanto a voz se refiere. Claro. De poder a poder. ¿Te intimidó? Bueno, entonces de repente yo digo, mira, estos son los bocetos, no sé qué, y yo, ahorita no necesitamos eso de la arquitectura. Dice Paco detrás, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí necesitamos un locutor, porque estamos creando un equipo para que... Y me explica en 3 minutos y le digo, bueno, si yo tengo el tiempo de estarles visitando ahorita para mostrar mis bocetos, tengo el tiempo para aprender, porque me ofrecía justamente ser parte de un curso para manejar la radio. Entonces, ¿a ti quien te ofreció trabajo en Radio Femenina fue Paco Monterrosa? En efecto, así fue. Él te dijo, véngase para acá. Venga a una preparación, a ver qué sucede, ¿no? Vamos a tener... Me explicó muy bien, muy fino. Y ya tenía él una idea muy clara, porque dijo, voy a formar a un equipo nuevo. Voy a formar un equipo que tenga, sí, una visión que va con la mía ahorita, que tengan todas las capacidades ahí. Y intensamente estuvimos durante varios meses previo a lanzar la nueva estación al aire, cuando en ese momento de lanzarlo me dice, ven para acá. No, ese proyecto todavía no está cuajado, mejor pídele a Neto un turno en la femenina. Y se paró el proyecto. No, y el proyecto siguió, pero sin mí. De otra forma. De Radio claro. Fiesta. Mira, Para que cuando Radio Fiesta estaba por lanzarse, pero tenía interesante. una programación que iba a ser más español, tipo como lo que en determinado momento tomaron algunas otras estaciones, de ser música solo en español, pero del aspecto más rock, digamos. Te entiendo. Entonces eso a él tampoco le parecía, decía, no, todavía no está. Tenía dudas con el proyecto. Claro. Bueno, después solventó todas esas dudas y abrió Láser en español. Ahí trabajamos también en crear el nombre de la estación. Y entonces estas cosas a mí me emocionan. Ya llegaremos a ese punto, pero te dijo, bueno, Neto es el director de la estación y tú tienes que ir a hablar con él si quieres hacer trabajo en femenina. Que te dé un turno en la femenina. Tal cual. Sí. ¿Qué tal, Bueno, ya había tenido la oportunidad de operar junto a Jaime Vilanova, que le cubría sus espacios de hacer sus mandaditos. Que estuvo hace Era por las papitas. Que estuvo hace 2 semanas todo aquí mi sentado cariño y te para mandó mi maestro, saludos. claro. Sí, maestro Jaime me permitía estar en los controles. Entonces, justamente, ya conocía yo más o menos cómo estaba la femenina y digamos, me había familiarizado con la discoteca disponible, qué es lo que estaba pasando. Pero no tenía una formación para una radio juvenil. Pero te gustaba la música. Pero pero te gustaba, claro. Eso. La música me gustaba, claro. La disfruté. ¿Qué escuchabas en San Miguel? Bueno, ¿Qué música escuchabas? Fíjate que yo tenía la oportunidad de asistir a los conciertos en vivo. Me encantaba cuando Hielo Ardiente estaba tocando, cuando de repente allá a lo lejos desde mi casa oía que en el Instituto Nacional sonaba... 100 mujeres han pasado por mi vida. Claro, todo eso, ¿no? De los años 70. Muy fino el trabajo. Julia, yo no quiero, Julita, muy bonito. Y me apersonaba a esos lugares, tal vez estaba muy pequeño yo todavía. Al grado que me sentía como intimidado por los gigantes que estaban a mi lado disfrutando de esa música. Pero yo ya la disfrutaba. Disfrutaba en casa de las grandes bandas, digamos. Glenn Miller, sí, claro, Billy Bond, sí. Y Ray Conniff, mis no sé. padres eran muy fanáticos del swing, incluso de la cumbia y de las cosas que se ejecutaban en vivo. Digamos que tus padres tenían un espectro bastante amplio, claro, en cuanto al gusto musical. Sí, totalmente. Desde el Cerezo Rosa de Pérez Prado a cosas un poco más sofisticadas como Judy Garland cantando Over the Rainbow y esas cosas, ¿no? Estás poniendo un ejemplo de 2 enormes canciones, Damaso Pérez Prado y el clásico de Over the Rainbow, también que ha sido versionada N cantidad de veces, ambas. Entonces traías tú, digamos, en la mente... Porque quiero establecer ese punto para la audiencia, fíjate, tú traías en tu cabeza, la composición musical que tú traías era más bien universal. Ecléctica, Okay.
Sí, porque siempre me ha gustado todo tipo de música. Es así como llega el adolescente aquí a Radio Femenina, con Así eso en la cabeza. Así es. Además, por supuesto, de todas las inclinaciones artísticas que ya nos contaste. Sí, sí. Y del campeonato de tenis. Que ganamos el primer lugar. Ganaste el primer lugar. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Entonces, de repente yo aparecía en la primera plana del periódico, en una actividad, ganando un premio de diseño para los logotipos, en arquitectura, para las presentaciones, todo ese tipo de cosas me dieron quizás mucha autoseguridad y confianza para poder presentarme aquí ante una institución que todo el mundo decía, wow, pero yo lo veía como una cosa más familiar, ¿no? Entiendo. Porque me habían dado mucho el cariño el Chele Rux y Mauricio Urrutia. Entonces, a través de ellos yo me sentía cómodo. Adoptado, digamos. Sí, directamente. Además, tu familia principal estaba en San Miguel. Así es. Tú estabas a solas aquí. Exactamente. Entonces, cuando se me abren las puertas de Radio Femenina, este lugar se convierte en mi hogar. Y encuentro una familia fenomenal, con una cantidad de colegas, compañeros, otras personas que trabajaban en administración, la gente que estaba armando el recinto de producción que no existía hasta ese entonces. Porque si había una Tascam con 2 reels, era pero después había aquí sí una consola de 16 canales y a mí me tocó aprender en ello, junto a Leonel Álvarez, el brother, que él estaba encargado en este curso para capacitarnos, como hacernos conocer cuál era el monitoreo, o sea, cuál era la acción de sentarse una hora y ir estación tras estación chequeando qué es lo que estaba sucediendo. Y a mí me pareció eso muy particular, muy novedoso también para una formación de un disc jockey, ¿no? Claro. O sea, saber qué es lo que está sonando. Y eso me encantó. Entonces yo me hice muy aliado del brother que me decía, ven, vamos a grabar esto. Uy, qué malo. Hagámoslo de nuevo. Uy, qué malo. Hagámoslo de nuevo. Y también la instrucción de Paco, que tenía ya una voz espectacular para hacer las viñetas. Ya estudiada también, sí. De años. Y ya, ¿no? justamente porque él ha tenido siempre la fineza de que los equipos estén ajustados a cabalidad. Entonces también ha sabido usar el micrófono para aprovechar la función del micrófono. Déjame contarte que sigue siendo igual. En el aspecto técnico es minucioso. Totalmente. Bueno, de hecho, lo primero que me recomendó fue cuidado con las agujas. ¿Ah? Yo creo que a todos, ¿eh? A todos a lo largo del tiempo, en todas las estaciones de radio. Cuidado con eso. Mucho cuidado con las agujas. Y por supuesto con el nivel. Hay que mantener los niveles correctos. Y la mezcla debe de ser correcta también. Debe ser una mezcla con criterio. Sí. ¿No? Sí. Ahora escuchamos cosas como Juan Luis Guerra mezclado con Adele, imagínate. Bueno, eso. ¿En dónde quedó ese criterio? Pero ese es tema de otro. Pónganos música, Frankie, por favor. A que eso me gusta vamos, en la favor, femenina Luis. Escuchar música. Mira, tengo un playlist nutrido aquí de Luis Valibrera, entonces no sé si quieres que me vaya yo aquí o aquí. Pensando en que vamos a quedarnos más o menos en el mismo año, 81, 82, esto va muy arriba. Don't you want me, baby? Eso marcó una distinción para la estación porque nos daba ya lo más novedoso, ¿no? El aparecimiento de lo más olero del New Wave, digamos. Y estaba ahí Human League con Don't You Want Me. Somos parte de todo. Hombre, Luis, pues el New Wave se hacía sonar con todo en aquel principio de década ochentera. Tu década favorita, tengo entendido, musicalmente hablando. ¿Y sabes qué sucede? No sé si fue mi década favorita, pero fue la década que rompió con la tradición industrial de la música establecida, digamos, porque apareció la televisión con los videoclips y eso hizo una ruptura totalmente, porque los que estaban establecidos en la escena musical no producían videoclips, sino que se presentaban en vivo y había un video de documentación de este tipo de aparecimiento en escena, ¿no? Entonces, resulta que para la industria se requiere que hubiese talento, mucha creatividad y, por supuesto, capacidad técnica en el desarrollo audiovisual. Y
ahí es donde aparece el New Wave con una cantidad de artistas emergentes de otros lugares del planeta que le dan una riqueza multicultural a la escena pop. El otro punto de quiebre, para complementar, porque ya no te tocó tal vez vivirlo en radio, fue Internet. Ah, claro. La explosión de Internet, en donde alguien con una guitarra podía volverse famoso desde Katmandú y llegar al estrellato. Eso pasa hoy, ¿no? Y que eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Pero antes de llegar a eso, se requería del trabajo en equipo, donde hubiese alguien encargado de la estética, del estilo, un diseñador de producción que les permitiera concretar, digamos, una idea o una propuesta audiovisual. Pero desde su más auténtica propuesta musical. Entonces eso nos dio... Le pusiste ojos a la música, digamos. Sí. Le pusiste... Sí, en efecto te digo que si lo que más disfrutaba yo eran las fundas de los discos que nos llegaban desde fuera. Las fundas de los discos eran un tesoro. ¿Tuviste esa sensación de abrir el papel celofán con un cuchillo y mucho cuidado? Sí. Y después forrar con cinta adhesiva los dos lados para que no se gastara ese... Bueno, tanto cuidado así como eso no teníamos localmente, pero sí lo hicimos en determinado momento, claro. Bueno, nos quedamos. El New Wave, 1981, 82, ya habías entrado a la estación. Sí. Ya, ¿qué te dijo Neto González cuando tú le dijiste, oye, dice don Paco que me des turno? Bueno, me dijo, fíjate que lo que puedes hacer es abrir. A las 3 de la mañana. Y en efecto me dieron la llave, pero resultó que yo no estaba para eso, punto. Entonces aparece Paco Monterrosa en mi apartamento, subiendo planes de renderos, en la madrugada, diciendo, ¿y la llave? Y yo le digo, aquí la tengo. Y bueno, entonces lógicamente que no funcionaba para la mañana. Y me fui colocando ahí al mediodía, que me caía muy bien porque de inmediato a mí me hacen una oferta para televisión. Me lleva a Canal 4 a producir YS2. ¿Por qué de inmediato? ¿Qué vio en ti? Bueno, la manera en que me manejaba con mis colegas, con el público. ¿Cómo era esa manera? ¿Educada? Muy cordial? educada, muy cordial, muy respetuosa. ¿Se ha perdido eso en radio, Luis? Yo creo que sí. El respeto, primero al micrófono, se le pierde de repente y creo que de repente también, y uno pasa también por ese momento en donde dice, sí, yo soy el conocido, soy la estrella, tengo una valorización. Salgo en el periódico, sí. Estoy en las partes traseras de los autobuses. Sí, no sé. Exacto, y entonces te volvés un poco pesado, quizás sea lo más indicado para decirlo. Y yo nunca he tenido esa manera de ser. Esa condición humana. No, yo respeto mucho al otro. En el individuo veo un gran potencial desde su manera de ser y trato siempre de transmitir la alegría que llevo en el día a día con una sonrisa, con un estímulo en un par de palabras, un apretón de manos. Yo creo que quien te conoce lo sabe perfectamente bien, ¿eh? A ti, digamos, lo buena onda se te nota a leguas. Es en serio, no es porque estés de invitado hoy en el Club de los Disc Jockeys en Radio Femenina, porque hayas sido parte de la mejor estación de radio de este país, sino es verdad. Bueno, pero lo reconozco públicamente porque hay mucha gente que nos escucha y tal vez nunca va a tener la posibilidad de conocerte en vivo por una u otra razón, pero yo puedo dar fe y testimonio. Ay, ya parezco diputado, ¿eh? Fe y testimonio de que lo que está diciendo Luis salta a la vista. Y lógicamente que no habrá habido alguna otra oportunidad en donde fallé en ese sentido, ¿no? Y en donde uno se vuelve también muy... El ego del jockey, creo yo, ¿no? Y de repente puedes... Y de hecho, quisiera públicamente también externar mis más sinceras disculpas para quien no haya sido, digamos... correspondido de la forma en la que tú quisieras. Sí. Suele pasar, Luis. Sí. O también de algunas cosas que uno no hace bien en la vida, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces, ¿qué pasa después?
cuando va Paco Monterrosa retomando por la llave y tú coges el turno al mediodía, ¿y qué empiezas a hacer en el turno? Ahí aparece algo muy interesante, ¿sabes? Porque el turno del mediodía siempre es un poco complejo a nivel de qué vas a programar, dependiendo de cómo ha estado la actividad afuera, de tu circunstancia como individuo, corriendo de la universidad, porque solo tienes esas 3 horas para prepararte después para ir a la televisión, que es lo que te quería decir. Yo decía, yo necesito algo diferente. Y también porque vivíamos en medio de aquella nuestra guerra civil en donde en la mañana estaba lleno de noticias, el mediodía era una especie de respiro, pero por la tarde ya venía el toque de queda o la ley marcial y entonces se volvía a sentir cierta tensión. Entonces yo decía, aprovecho este momento y me voy por una programación un poco más instrumental, algo que tenga algo de calma, tal vez lea un verso, un breve poema, una cosa que inspire a los demás, a tener un poco de, digamos, de momento más personal, ¿no? Y aquí es donde yo me encuentro con una generación de músicos emergentes que he tenido la suerte de conocer en la vida y de hacerme amigos de ellos, y se trata de Rafael Alfaro, Alejandro Juglan y Roberto Salamanca, que estaban muy entusiasmados en hacer el ensamble guitarra. Y yo les digo, eso es lo que yo quiero, que vengan. Y abríamos los 3 micrófonos, y como he sido siempre un poco claustrofóbico, me ha gustado a mí salir de la cabina mucho, entonces le decía, aquí están los 3 micrófonos ya somos 2, abiertos, están los 3 micrófonos abiertos, afinen sus guitarras, y ellos se iban, y los dejaba tocar 3, 4 minutos, lo que necesitábamos para luego hacer un corte comercial, pero era muy, muy interesante lo que sucedía en ese momento. ¿Qué decía la administración de la radio en ese momento? Pues que estaba yo un poco loco. Pero te dejaban hacerlo. Sí, en efecto. Lo que pasa es que trataba yo de dosificarlo también, porque era como una especie de romper la rutina, un día de estos, a la otra semana, y así de repente fui creando la oportunidad de tener tertulia en Femenina, que se convirtió en un programa que tuvimos al aire durante un par de años, en donde venían los artistas y se manifestaban de esa forma. Entonces, en esas andabas, te volviste ya amigo de los músicos emergentes, digamos, de la escena local del momento. Y también de los establecidos, porque eran los invitados a mi programa de televisión. Y también los establecidos, pero antes de pasar a ese punto, a ti te busca la televisión en ese momento, en el momento en que tú hacías esas tertulias, ¿era el momento en que estabas haciendo eso? La televisión me invita Paco Monterrosa me dice, te van a hablar de Canal 4, porque le interesa a don Ronald Calvo que participes en un casting. Tienes que ir, me dice Paco. Y de repente aparece Sergio Gallardo en una reunión social alrededor de la piscina en algún lado y me dice, ya estás listo para Canal 4, ¿verdad? Y yo estaba bailando, o sea, que él estaba en lo correcto, me estaba viendo que yo estaba gozando de tomar el sol y hacer un poco de show para las féminas que estaban ahí. Eso es normal. Entonces me dice, la raza ya listo humana para es así. Pero viene una cosa, o sea, llegó a Canal 4 a un casting donde habían 60 chicos, ¿verdad? Y la verdad que todos ellos, pues, más establecidos, locales de San Salvador, y yo me sentí un poco intimidado, pero tuve la suerte de que estaba en Radio Femenina y que ya me habían puesto la tarea de investigar sobre los artistas. Y lo primero que me dijeron, presenta a un artista. Y entonces aquí me acordé yo de el grato espíritu que le daba The Commodores con alguien que admiré mucho y que justamente lleva las mismas iniciales que yo, de Luis Raúl, es Lionel Richie, y creo que tenemos por ahí un tema que sería bonito que lo programásemos, porque así me va a bajar a mí un poco el ánimo también, porque es muy agradable estar en el Club de los Disc Jockeys. Gracias, Frankie Rivas. En realidad es muy agradable tenerte aquí. Yo creo que toda la gente está disfrutando de este programa porque está redimensionando el significado de la palabra femenina. Está tal vez descubriendo la responsabilidad histórica que tiene esta estación de radio, que yo la identifico el día de hoy, Luis, y tú lo sabes perfectamente bien porque eres un radioescucha activo de Femenina. Sí. Y también puedo dar fe y testimonio de eso. No te quedaste escuchando a Human League.
No, has evolucionado y escuchas lo nuevo y hablas pidiendo la canción de las 11:11. Estoy muy contento con lo que está sonando en la actualidad. Siento que también la música ha llegado a un punto de maduración en donde lo indie ya tiene una fuerza muy grata, se mezcla muy bien con la escena pop que ha sido un poco más refinada y que está funcionando muy bien. Hombre, pues la verdad a nosotros, y yo creo, no hablo solo por mí, hablo por todos mis compañeros, me imagino que todos están en sintonía, así que saludo al equipo actual de Radio Femenina, al Morning Show, David, Cristian Tololo, las niñas, Carmen, Alejandra, Choveto, Nelson, todos mis admirados, todos DJs, ellos, los todos DJs ellos de la femenina. Todos ellos estarán de acuerdo en ese punto. Tú eres un radioescucha activo. No vives del pasado, no vives del recuerdo, vives el presente. Bueno, justamente mi temor con la invitación era de que no me puedo acordar de mucho porque yo he dejado toda mi trayectoria atrás. Yo ando buscando en dónde estoy en el quehacer de hoy, ¿no? En la actualidad. No. Acabamos de despedir a 5 brillantes diseñadores industriales de modas, de capacidad de negocios en el diseño internacional en Contempo, en donde estoy fascinado que después de ya casi 10 años, en donde se ha trabajado muy fuertemente, las nuevas generaciones han tomado ahora, digamos, la dirección de hacer este gran concurso de mobiliario y de accesorios y que tuvo la aparición de cosas que el mundo lo quiere ver afuera. Vives el aquí y el ahora. Sí, siempre. Ya sí. No vives de viejas glorias. No, ya no eres es Luis, que nunca las he tenido, ya ¿sabe? no eres Luis Valibrera, el del mejor turno en femenina. Nunca tuve el mejor turno. Bueno, el del turno del mediodía de Radio Femenina. Sí, el medio disco, que el ahí disco. se implementaron esas. Entonces, no es... Como mi servilleta. Y es hermoso cosas. recordarlo, pero no vives de eso. No puedo. No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Te felicito, ¿eh? Y yo creo que la felicitación viene de parte de todo el mundo. Renovarse o morir. Sí, totalmente. Bueno, acuérdate que también he sido catedrático y... No, ya vamos a hablar de eso, tranquilo. Yo sé que eres un hombre, ¿sabes? Y creo que lo hemos platicado en la alberca porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero Luis Valibrera y un servidor hemos compartido carril en la alberca pues bastante tiempo y hemos tenido la posibilidad de hablar mucho de radio, de música, de todas estas cuestiones. Al igual con todos los colegas de Radio Femenina con quienes me encuentro y tengo la oportunidad de hablar, porque sí me interesa, y así que si me interesa tanto hay que estar un poco más mesurado con tanto rock and roll puro y ¿cómo es que decís tú? Puro, total y absoluto, ¿eh? Porque está sonando algo fuertecita el mediodía, por cierto, y como bueno, he heredado eso. Bueno, supongo que David Acuña está escuchando, no sé a quién tenga el mediodía, yo nunca me aparezco por aquí al mediodía, pero pues ahí está, la anotación respectiva, rock and roll por las tardes y al mediodía también. Luis, preséntanos esto, por favor. Bueno, esto sí es de los 80s y justamente lo encontré aquí ya. Y lo sonábamos con Lionel Richie, All Night Long. Bueno, no nos pusieron la versión del carnaval, esa que dura como 7 minutos. Luis, entraste a la televisión, presentando esta canción y fue tu casting. Sí, en efecto. All Night Long de o sea, Lionel Richie. Imaginariamente presenté al artista y su canción y esto y lo otro. ¿Y qué te dijo Ronald Calvo que te hizo el casting? Me dijo... Contratado. No, me dijo, por favor, al máster me dijo aquí, o sea, desde el tollback hacia el desde estudio. La voz en off. Así es. Y entonces me dijo... bueno, a veces la memoria hasta se inventa algunas cosas. Así, si estoy fallando en cómo están las cosas ahorita le para pedimos a Ronald que nos hable. Lo he vivido de esa forma, pero lo que me dijo fue, necesitamos escoger a la chica. O sea, Entonces yo estaba ya en el máster, en el equipo de producción, seleccionando quién iba a ser mi coanfitriona. Y tuve la suerte de encontrar a Ivette Rivas.
hermosa mujer y un intelecto brillante que hicimos un dueto para aparecer en televisión al estilo XE2, haciendo México. nuestra versión YS2, en donde se requería mucha dinámica y la brillantez de mi coanfitriona me llevaba a mí a unos niveles que eran incomparables. Llegábamos a una cosa que era muy armónica. Yo le cantaba a ella cuando me decía tengo un poco de nervio, yo le decía don't worry baby, everything will be alright, ante el público que ya estaba en vivo para presenciar la grabación de nuestro programa. Muy bonito. ¿No hay tapes de eso? Fíjate que todo se ha perdido, pero yo estoy contento que eso haya quedado atrás porque nos ha impulsado a hacer otras cosas nuevas. Muy bien. Qué buen recurso. ¿Cuánto tiempo duró tu programa de televisión junto a la señorita Rivas? Ella se quedó conmigo alrededor de 6 meses porque por la situación sociopolítica que estábamos viviendo y ella llegar a casa. Era hija de uno de los prominentes burócratas locales en comercio exterior y entonces tuvo amenazas y eso de mucha exposición pública y tuvo que emigrar. Complicado. Entonces tuve la suerte de encontrar a la maravillosa y muy bella Ana Lucía Figueroa para la segunda parte del programa que duró, según tu pregunta, alrededor de 7 años lo tuvimos al aire. 7 años. 7 años. ¿Empezaste entonces en 1983? 82. Es que te estoy diciendo que cuando ya me ofrecieron cabina en la femenina, a los 3 o 4 días tuve el casting y el proyecto tuvimos alrededor de un mes para preparar la escena. ¿Tú crees que si no, de no haber estado en femenina, te hubieran dado ese trabajo en la televisión? Yo creo que sí. Esa es la respuesta que esperaba, por eso te hice esa pregunta. Sí, estaba más preparado para la televisión porque a mí me ha gustado la escena artística desde el mundo del baile, desde la cuestión de la escenografía, decorar las carrozas en San Miguel para Nuestra Virgen María, era una cosa fascinante a la par de mi madre y sus colegas marianas, y entonces escoger qué color de flores se le va a poner alrededor, todo eso era parte de lo mío. Lo mismo hacías en el foro decías, prefiero esto que vaya de aquel lado, prefiero este color, quiten esto. Y eso fue algo bien interesante porque ya para entonces, en ese momento decidí, bueno, mi carrera de arquitectura realmente no va a llegar a ningún lado, porque me gusta más el aspecto visual que estoy estudiando adentro de las presentaciones arquitectónicas y mi fuerte es el dibujo comercial o lo que se conoce como diseño gráfico en la actualidad y principalmente lo que hoy vivimos como diseño estratégico, porque estaba yo en mi mente siempre imaginándome o previsualizando las circunstancias. Y eso me dio la oportunidad de llevar a muchos de mis colegas de la universidad a que me colaboraran para que la escenografía luciese con una estética más actual. ¿Se ha perdido eso también? Yo creo que también sí. He visto algunas... Espero que, perdón Luis que te interrumpa, pero espero que estén tomando nota los radioescuchas de todo lo que se ha ido perdiendo, ¿eh? Se perdió la decencia en el micrófono. Se perdió la responsabilidad al abrir un micrófono. Se perdió tal vez la decencia al abrir un micrófono, la caballerosidad, la educación. Se ha ido perdiendo, Luis. Hay algunos que lo ejecutan muy bien y por eso están ahí y permanecen en el aire. Cada vez menos, de repente veo que muchos aparecen y ya no están. Ese es un punto. Y el otro, la televisión entonces ha tenido una caída en cuanto, no sé si contenido, pero... yo creo que sí, y principalmente es contenido. Te voy a explicar por qué. Quería Frankie. que lo dijeras tú. Fíjate, te voy a explicar por qué. Porque cuando a mí me hicieron la cara de ese programa, el responsable, y también me dieron la oportunidad de experimentar sobre la iluminación y cómo colocar la escenografía y producir otros programas especiales para el OTI, para trabajar en los festivales de San Remo como presentador, pero buscábamos algo más estético, ¿no? Pero principalmente se ha perdido, creo yo, en el contenido, porque a mí lo que me dijeron fue, usted va a tener un asesor cultural. Imagínate nada más. Y me dieron la oportunidad de trabajar con el gran maestro hoy recordado por su maravillosa obra, Don Paco. No me hablo de Paco Monterrosa, sino que de Francisco Escobar, catedrático de la UCA.
que él era muy fino, muy específico, porque me decía, Luis, aquí tiene un juego de fichas donde hay preguntas específicas que usted puede compartir a lo largo del desarrollo de su programa, porque las secciones tenían justamente mucho aporte cultural. Entonces, yo tomaba esas... ¿A qué hora era tu programa? A las 4:50 abríamos la programación de la tarde. Te hago esta pregunta porque yo he visto en la televisión nacional, yo no veo televisión, pero las escasas veces que la he visto, me llama la atención ver un programa de televisión a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde que dice para mayores de 18 años. Entonces, ¿por qué lo dan a ese horario? Bueno, ahí creo que ahí... Y tú tenías un programa a las 4:50 de la tarde que no solamente entretenía y programaba lo mejor de la música actual, sino también ofrecía cultura. Y hemos retrocedido décadas, Luis. Y mira, ofrecía... Décadas en radio y en televisión. Pero te voy a decir qué es lo que más ofrecíamos, Frankie. Ofrecíamos espíritu. Ofrecíamos aquella cosa de que cada uno podía hacer las cosas. De hecho, tuve la suerte de tener una novia argentina que era brillante y que justamente me acompañó en el inicio del programa, y yo le decía, yo necesito una especie como de refranes o frases que sean cortas, sabiduría, que sean contundentes. Y ella se encargaba de hacerme eso, ¿no? De conseguirme pequeñas frases, y entonces me apoyaba de esa manera, y yo gozaba eso porque decía, esto lo entiendo, y creo que quien lo que tiene que entender es mi público, los que me acompañan en esto, y además se formó, digamos, una competencia entre los equipos que llegaban a participar, entre colegios y colegios, que decían, no, nosotros estamos mejor preparados, tenemos mejor intenciones incluso. Entonces, esa formación de una generación de televidentes que me acompañaban a la radio también, porque decían, bueno, ¿qué es lo que nos vas a dar en la radio? Porque en la radio había... Es otro asunto, es otra cosa, diferente. ¿no? Pero también me traía eso a la radio, una reflexión, digamos, de lo que se podría llamar como la conciencia... objetiva. Sí, de una generación que estaba creciendo, ¿no? Lo disfruté mucho. Ah, pero también teníamos una cosa, que nos invitaba el Ministerio de Cultura. Había un Ministerio de Comunicaciones. Okay. Nos invitaba regularmente cada 6, 7 meses a revisar algunos contenidos, a hablarnos de las charlas de cómo conducirnos al micrófono. Ahora ya no hay Ministerio de Comunicaciones. Sí. Ya no hay Ministerio de Cultura. Bueno, de hecho, son cosas que no importan tanto, tal vez. Yo obtuve una licencia para conducir al aire, o sea, para ser conductor de televisión y radio. Ahora ya con un número, ahora ya no importa. 107 creo que tenía yo. Ya no importa, ya no, es secundario, la cultura es secundario. Yo creo que debe de haber una acreditación para manejo de una cosa de la comunicación, porque si hay difusión, hay cultura. Digo, mínimo debería haber un examen de ortografía, de redacción, ¿no? Creo yo, de vocabulario tal vez. Sí, claro. De historia mundial contemporánea, no sé. Hay gente abriendo el micrófono que tú a la vuelta de la esquina prendes tu automóvil, le das buscar a la radio y vas escuchando todo el dial y dices, ¿cómo es posible que llegó a hacer esto? ¿En qué momento, no? ¿Por qué se perdió, Luis, desde tu óptica? ¿Y sabes por qué nos interesa tanto tu opinión en ese sentido? Porque eres un hombre, y permíteme la expresión, y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, eres un tipo de hombre renacentista. ¿Me explico? Renacentista, un hombre que se involucra, un hombre multidisciplinario. Sí. Un hombre afable, de carácter afable, humilde, un hombre que comparte. Entonces, tu visión es mucho más, digamos... a mí me gusta compartir y me más. gusta compartir mis ideas, y me gusta exponer mis ideas, y me gusta que sean criticadas mis ideas y que crezcan para el colectivo del que estaba hablando yo. Es una cuestión en el colectivo, ¿no? Siempre me ha gustado participar de los grupos. Por eso, tú muy bien decías, si te abrieron la puerta en Femenina, qué fabuloso encontrarme este grupo de colegas que también tenían cabeza y que tenían una actitud afable y que querían hacer fiesta y que la cosa funcionara bien y que fuese armónico también el momento y que compartían nuestras necesidades de afecto también, ¿me entiendes? Te entiendo los individuos. Perfectamente. ¿Quién era este grupo? Entonces, me decías 2 o 3 nombres. Sí, bueno, estábamos
Mauricio Urrutia, el Chele Rux, me encontré a Irineo Tobar, el Crunchy García, nos metíamos a producir bajo, esto te lo quiero decir muy claro, por favor, porque también me encontré con quienes ya no estaban en cabina de Radio Femenina, pero eran Radio Femenina. ¿Quiénes? Ricardo Rivas, Snoopy Sánchez, Lito Cruz. Me encontré con ellos, con La Pipa, Rosa María, todas mis colegas de ese momento que también eran Ana Cielo Marquesini, Cosette Ramírez, pero también me encontré con las figuras de antaño de la femenina y maestros a quienes respeto grandemente, Willy Maldonado y por supuesto Leonardo Heredia, a quien tanto respeto por su habilidad al micrófono y por haber sido tan terco y testarudo en ponernos en línea cada vez que él aparecía por la femenina. Y entonces eso yo lo recibía con gratitud, ¿sabes? Así es como debes. Mira, algunas veces eso cuesta entender, ¿no? Pero si alguien tiene palabras para uno, no importa qué tipo de palabras sean, se ha tomado el tiempo de pensar en decirte unas palabras. Y eso hay que valorarlo. No importa que la crítica no sea lo que uno está esperando escuchar, ¿no? Sí, no, yo le agradezco mucho a todos aquellos que han pasado por Radio Femenina. Qué voz de Leonardo. Sí, no, ¿Qué grabaciones? Yo las tengo por ahí, me las regalaron. Bueno, imagínate que yo tuve la suerte de convertirme en locutor comercial bien recién llegado a la radio, porque me estaban entrenando aquí y tuve la suerte de que tanto el gran Omar, que era uno de los locutores fabulosos, Edgardo Cuellar, el maestro, me dirigiesen para hacer producciones específicas. Y he gozado. Ahora eres actor de doblaje también, ya vamos a hablar de eso. Sí. Porque esa es, digamos, la parte del Luis contemporáneo, actual. Estás en doblaje de voces desde hace mucho tiempo, pero es algo que te has mantenido haciendo, pues. Sí, es algo que haces hoy en día. Sí, y me encanta hacerlo. No lo dudo. Me encanta caracterizar de repente también algún actor así que tenga una fuerza o hacer la cosa como tiene que ser, ¿no? Danos una muestra, ¿sabes que hay una cantidad? Sí, soy malo para las muestras porque mire, papito, yo soy profesional. Hay una cantidad de señoritas que me pidieron que por favor lo hicieras, ¿eh? Tienes una base de fans féminas entre los 20 y 35 años que ya envidiaría, no sé, cualquier miembro, no de este equipo de disc jockeys, porque yo creo que somos el equipo más feo de disc jockeys, pero sí tal vez de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, por favor, danos una muestra para ellas. Fíjate que un anuncio, algo que recuerdes. Eso es lo que te digo, que yo no recuerdo nada. Sí, por eso venía con un gran nervio, porque no recuerdo nada. Y principalmente te voy a decir una Armemos cosa. uno ahorita. Podemos hacerlo, eso lo escribimos. Órale. Y ponemos algo de... Te voy a explicar esto, porque como estábamos dedicados a la cuestión más estética del asunto, y se me permitía hacerlo, yo tomé una cámara en televisión y yo tenía un cuadro que había pintado y que tenía el objetivo del cuadro era lo mismo que estaba plasmado en este gran tema nacional que Rafael Alfaro ha compuesto en el tiempo, digamos, más mediano de su aparición, y lo puse la cámara a girar alrededor de un cuadro pintado por mí. Es poder tener a la luna junto a mí, saber que es verdad, mas nunca ver el fin. Y si un sueño es no despertar jamás, hacerlo ideal, verdad. Cómo despertar y descubrir que ya no siento más esa magia en mí, renacer lo que me hace vivir. Luna de OVNI. Retomo, antes de darle la palabra a Luis, retomo lo que él dijo hace un minuto. Ofrecíamos espíritu. Eso ofrecía Luis Valibrera y su generación a los medios de comunicación masiva en El Salvador en la primera mitad de la década de los 80 y tal vez la segunda también. Ofrecían espíritu. Ustedes, al grado ¿qué ofrecen ahora? Al grado que nosotros nos pusimos unas camisas ridículas, que así lo veíamos,
y nos subimos a la tarima a bailar para parodiar desde una buena onda a la gran agrupación Menudo, ¿no? Legendaria. Agrupación. Imagínate. Y el haber trabajado con mis colegas en las grabaciones de esto, a ver el talento de nuestro director ya para entonces, Daniel Rux, agarrar la guitarra y hacer la recomposición, digamos, adaptación de los temas que estaban pegando en la radio y que lo pedían a barbaridad a nuestro público. Y Daniel era un hombre que se metía al estudio. Claro. Que se ponía los audífonos y empezaba Sí, a producir. Igual los colegas, todos los colegas de ese entonces, Kike Iraeta, Neto González, estábamos muy motivados a llevar ese espíritu hacia la voz de la nueva generación y hacerlos partícipes a ellos. Y por eso fue que nos subimos al espectáculo. Y te digo, junto a grandes, ahora Lux Nahual estuvo ahí invitado, ¿no? Al lado de nosotros, presentándonos. O sea, teníamos en la cabeza algo que estaba fuera de lugar. Qué maravilla, ¿eh? Y creo que eso fue un aporte valioso para entonces. Y yo creo que así es como debe entrar una persona que pretenda hacer radio en femenina. Bueno, a mí me tocó... Si alguien tiene la cabeza en su lugar, este es el lugar menos indicado, ¿eh? A mí me tocó ir a clases de baile para adquirir algunas ciertas rutinas que poníamos en práctica con mis colegas, ¿no? Porque Evelyn Bustamante me incitó a participar. Saludos a Evelyn. Con lo que fue el Vibra Jazz en la actualidad. Antes se llamaba Jazz Studio y yo fui el único varón que bailó con un grupo de bellas doncellas que manejaban, como siempre, muy bien su esqueleto. Puedo ¿no? notar el encono que utilizas siempre que te refieres a una persona del pasado reciente. Luis, le hiciste un video a esta canción, eres productor de videos, le hiciste un video a Luna de OVNI. Sí, a mí la... ¿Es verdad, Rafa, o no? Ponme el uno en Twitter a ver si no me está mintiendo aquí. O sea, no se convirtió en un video, sino que fue en una difusión al aire en vivo. Porque no existía un videoclip y yo decía, este tema tiene que sonar en la televisión para que también lo llevemos a la radio. Entonces cogiste una cámara y lo hiciste en vivo. Sí, yo agarré una cámara de la estación de televisión y llevé un cuadro que tenía, mi cuadro se titula El deseo del azul sobre dos lunas negras, que a la larga hay una síntesis muy paralela a la intención que tenía Alfaro al componer esa canción, ¿no? Y el nombre de tu cuadro nuevamente. El deseo del azul sobre dos lunas negras. ¿Lo tienes todavía? Sí, lo tengo. Fue lo primero que hice en acrílico, guiado por el maestro Mauricio Linares Aguilar, que ha sido mi colega en diseño, pero que él me motivó a tomar el acrílico, porque yo hacía un poco más de acuarela y de dibujo libre, pero él me dijo, no, trabaja, mira qué pasa con el acrílico. Y me salió un cuadro espectacular. Hombre, hay que verlo, ¿eh? Sí, sí. Postéate una foto después o vamos a llevarlo al Marte o qué hacemos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Claro, por supuesto. Estoy tratando de establecer una retrospectiva porque ustedes me han motivado justamente a buscar en mis bodegas que hay y me han motivado también a ponerme a hacer cosas nuevas. Entonces, femenina, yo digo que somos parte de todo. Ahí estamos. Me sorprendes. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad estás vigente. Eso es algo muy complicado para mucha gente. ¿Sabes? Algunas veces hemos hecho la reflexión en los turnos en vivo de Femenina de cómo le gustaría a una persona promedio llegar, por ejemplo, a los 75 años. Uh-huh. Y tal vez mucha gente se visualiza descansando en una hamaca, en una cama, no sé, descansando, reposando de la vida. Mientras Mick Jagger y los Rolling Stones seguimos en gira. Dan otra gira mundial. Entonces, ¿cómo quieres llegar a viejo? Que ya soy de los íconos viejos, dice. No. Eso es tremendo, Frankie. Es con cariño. Oye, Luis, tenemos que escribir ese guión para hacer una cuña de radio en vivo ahorita, ¿eh? Pero antes nos vamos a ir con esto. Claro. Mientras escribimos esa cuña de radio para que Luis Valibrera deleite a sus miles de fans, mujeres y hombres también, por supuesto, pero es una petición que a mí me hicieron, por teléfono, al Rojo, el viernes pasado. Dile que se eche un por favor, comercial. Dígale a Luis que haga algo así. Como Play It Cool. Así, justamente. Ese es del 84.
Oh, esto me trae muy buenos recuerdos. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Somos lo que somos, porque creemos. Somos únicos, porque hacemos la diferencia. Somos parte de todo. 102.5 Femenina. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que quedó grabada, ¿eh? Así que mañana hacemos unas joyas con esto. 10:17 de la noche. Luis, quiero abrir un breve espacio para saludar a toda la gente que te ha escrito, porque es a ti a quien te escriben. El Club de los Disc Jockeys es un programa que se ha creado con esa intención, con que la gente disfrute de la compañía de los legendarios disc jockeys de Radio Femenina. Entonces, tenemos por aquí a Milton Aparicio, muchas gracias. César García Ventura. Mira, hay una cuenta de Twitter que se llama Una Camiseta que Diga, y ponen estos chabones, una camiseta que diga, yo también escuchaba Librera en Femenina. ¡Oh, qué bueno! Esa quiero yo una, porque yo me favor. escuchaba, pero a veces... Pero muy pocas veces. Sí, porque nunca escuchaba mis grabaciones, ¿sabes? No. Nunca he tenido la autocrítica cuando he hecho trabajo de radio, de televisión, ni siquiera de chequear qué es lo que pasó al aire, sino que esperaba el comentario y de ahí me nutría. No he sido como muy megalómano, sería el caso de estarme viendo para ver qué pasó. No, Sí. sino que digo, si no más o Narcisista, menos, el sí, culto más adelante. El culto al yo y todo eso. Saludos a Rafael Alfaro, que ya contestó mi pregunta. Sí, en efecto, dice, el primer pick en Femenina de OVNI fue Luna, y el primer video que tú te aventaste ahí in situ, Mira. también de OVNI. Natalia Portillo, gracias también. Hay mucha gente en sintonía. Les agradecemos. Henry Guevara, Iván Sosa, Supermancito, bueno, gente que también utiliza otro tipo de seudónimos en Twitter. Muchas gracias a todos. La mayor parte, bueno, no la mayor parte, todos son felicitaciones a ti por el programa y saludos a Femenina y felicitaciones a Femenina. La felicitación de mi parte es para esta estación, que es mi gran alma mater en las vueltas en las que he andado en la vida desde que dejé mi natal San Miguel y me mandaron al mundo entero, porque esas vueltas me han llevado a hacer un sinnúmero de cosas. En donde perdí la pena fue aquí. Así que si hay algo de culpa para el mundo y mis desastres, es de la Femenina. Así me hizo Femenina. Yo no era así. Sí, yo no era así. En esto me convirtió. Y es cierto, cambió todos los... la Matrix se cambió ahí, los chips fueron renovados y me exigieron en grande, ¿sabes? Entonces, tuve esa gran suerte también de que tenían confianza en mí, pero me exigían de todos los días. Primero, responsabilidad, disciplina para estar a tiempo. Me costaba mucho porque con mis actividades en la universidad, desplazarme desde la Matías Delgado, donde empecé a estudiar la carrera de diseño gráfico cuando se llamaba la Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imeri, hoy lleva el nombre de mi gran colega y amiga Rosmarie Vázquez Liévano, de la cual me siento muy orgulloso porque conformamos una asociación de diseñadores junto a ella. Nos motivó a hacer la excelencia en el diseño latinoamericano y de la región, y lo logramos. En determinado momento el estándar lo elevamos de esa forma, y yo soy pues parte de esa generación que me brindara la universidad la participación a través de una beca Fulbright, Las Pau, para hacer mi maestría en diseño en comunicación con un grado en ciencias y comunicaciones en Pratt Institute en Nueva York. ¿ese es el momento en el que tú te despides de Radio Femenina? Eso es lo que me toca hacer, porque me dicen, tienes que aceptar esa beca. Yo les decía, no, estoy manejando mi oficina, estamos desarrollando lo que ahora le conocen como BTL y algunas activaciones de marca por medio de algún tipo de
puesta en escena del espectáculo como Play It Cool, en donde tuve la suerte de llevar a varios de los ya no emergentes, sino que estaban en la escena musical, como Tato Enríquez con Crisol, a Roberto Salamanca, mi estimadísimo amigo, a tocar en una especie de festival callejero que se llamaba Play It Cool para las marcas de cigarrillos que patrocinaban eso. Y a mí me tocaba pues motivar a las agencias de publicidad. Me convertí quizás en un promotor en cierta manera. Un broker. Una especie de... No, porque nunca vi el billete. Y ya cuando se habla de broker hay que ver ese billete. No, a mí me interesaba porque tenía yo un compromiso con ellos, porque ellos me facilitaban el estímulo, me daban esa imaginación a través de la música, y cuando la hacían llegar a la femenina, me sentía como parte de ellos, ¿no? Acompañaba mucho a Fiebre Amarilla para sus toques, y era fascinante de repente que también ellos colaboraran conmigo en mis proyectos que producía para la radio, para la televisión, acompañándome musicalmente, dándome su talento, sus voces para temas que me tocó componer para manejar posteriormente a ese tú. Comencemos ya para Te hacían las vivir. cortinas, entradas, salidas, todo. Cosas que yo escribía y ellos musicalizaban. Ejecutaban. ¿No? Y entonces viene esta beca, ¿y qué pasa con Luis? ¿Te vas a Nueva York? Me fui a Nueva ¿Te York. despides de Femenina? Me tuve que despedir. ¿El de año? radio. El año 91. 91. ¿Qué sentiste del despertar de Femenina? ¿Cuál es la sensación? Oh, yo De- lloré. de tomar- yo lloré. de- O sea, primero tomar la decisión, decisión, de eso, decirle... eso. Primero tomar la decisión fue compleja, porque yo estaba aquí en mi casa, era como decir, voy al desierto, no sé qué va a pasar allá, no sé si tendré la capacidad de llegar a una escena. Pero me pasó algo muy interesante, porque al primero que yo le comenté esto fue a don Rubén Rosell, de grata recordación. Él creía mucho en mi capacidad publicitaria, digamos, porque me concedía el manejo de algunas marcas Cuentas. a través de mi participación, ya fuese solo como locutor o como partícipe de ser un presentador de las marcas, de bailar para las marcas, de hacer el trabajo de activación de algunas campañas. Le dije, voy a Nueva York. Y me dijo, ¿qué vas a hacer a Nueva York si vos ya lo podés todo? Allá vas a tener que llegar a enseñar. Y proféticamente lo que él me decía se cumplió. Me tuve que despedir con el que hoy fue honrado por la OIR, don Boris Jesersky, que también era pues mi patrón en la televisión. Y Para le quien dije, no, habrá gente que lo identifica, es el CEO de Telecorporación Salvadoreña. Y entonces él también me decía, Luis, pero si tú estás aquí bien, estás haciendo bien las cosas, ¿para qué te vas a ir a una academia? Eso te puede sofocar un poco tu creatividad. Conociendo tu espíritu libre, pues. Y en efecto también las palabras que él me decía eran correctas. Pero mi momento más, digamos, sensible fue el momento de decirle a Francisco Monterrosa, Paco Monterrosa, aquí en la femenina, Paco, me tengo que ir porque voy a ir a estudiar. Él no se lo cuestionó porque me dijo, sí, ve, pero no hables de eso conmigo, sino que con Neto, me dijo. Porque él no quería tampoco involucrarse en esta cosa porque habíamos llegado a ser amigos, ¿no? Yo siendo un colaborador directo de sus ideas, que yo le apoyaba a desarrollarlas a nivel gráfico, porque mi fuerte fue el grafismo aportado hacia femenina para otros medios, para aparecer en los impresos, para hacer ese tipo de otras cosas. Entonces, me dijo, no, habla con Neto. Y entonces no tuve yo la fuerza de llegar hasta donde Neto, solo me fui a la cuneta allá afuera, como diciéndome, aquí corto el cordón umbilical Y adiós. y me voy. 9 años en Femenina. Fueron 10, la 10 verdad, años. yo los considero como la década completa, ¿no? Porque fue en el 81 que vi la primera vez las puertas de la estación, y en el 91. Y en el partí. 91 te vas a Nueva York, Así es, Brooklyn. a Brooklyn. Te vas instituto. te vas a Nueva York previo a Giuliani. Al Nueva York todavía inseguro. inseguro. Al Nueva York Sí, es interesante. callejero. Sí, totalmente, con un alto grado de delincuencia. Y entonces ahí tengo la oportunidad de trabajar en proyectos, digamos, experimentales adentro del Instituto Pratt, que es muy conocido mundialmente por su capacidad urbanística, el desarrollo arquitectónico. Es un lujo. Era el lugar donde había que estar y de donde se tenía que aportar desde la academia, ¿no? Esto es algo muy interesante también, que yo tuve la oportunidad y la suerte de vivir que
la academia se interesaba en la ciudadanía. Y la academia decía, ¿cómo podemos ayudar para que haya mayor seguridad? Y entonces saquemos un proyector y hagamos películas en el parque y iluminemos la localidad, pongamos un dummy donde la gente diga que están participando. Una consulta pública, un espectáculo que integre. Exactamente. Actividades integradoras. Sí, y como había estado yo participando en ello aquí. Tenías toda la madera, toda la experiencia. Terminé en mi grado de maestría y la misma universidad me dijo, no te puedes ir de regreso a El Salvador, te vamos a contratar un par de años más para que desarrollemos estas cosas, porque también mi recorrido por los medios le daba una nueva mirada al trabajo gráfico que estábamos haciendo al trasladar el estado análogo, digamos, de hacerlo con las manos a hacerlo digitalmente a través de las computadoras. ¿Cuánto tiempo permaneces en Nueva York entonces con todo esta 4 años, amalgama? Los 4 años completos, los de tu maestría y el empleo que te ofrece después la misma universidad. La misma universidad. Sí. ¿Cómo fue viviste entonces en Nueva York? ¿Te tocó el cambio en la música a inicios de los años 90? ¿Te tocó toda la revolución del grunge? Sí, muy loco eso, El surgimiento de Nirvana, de Pearl Jam, el segundo aire de YouTube. Yo recuerdo que de repente Red Hot Chili Peppers estaban topadísimos. Bueno, yo llegué a Nueva York en el año que... You Can Call Me Out de Paul Simon. De Paul Simon estaba sonando en el Central Park. De hecho, escogí... El Concert in the Park. Sí. El concierto. Sí. No puede ser. Sí, y me fascinó. No, pero ¿cómo no? yo lo escogí porque era de mis favoritos en la radio y yo había tenido que hacer una, digamos, introducción a la cultura norteamericana y cosas de política y de... Previo a tu arribo. Previo a mi arribo a Nueva York en Pittsburgh, Pensilvania. Y entonces estaba ya por cerrar y veo el anuncio de que Paul Simon estaba en el concierto en el Central Park. La fecha 17 de septiembre. De agosto, creo que es. Agosto, 16 de agosto de 1991. Exactamente. Entonces yo digo, mi boleto para Nueva York tiene que ser eso. Aun cuando todavía la universidad no me esperaba sino una semana después. Pero yo me fui a Nueva York solo para vivir Eres hombre eso. de radio, Luis. Viví eso y fue un cambio definitivamente sobre la apreciación de la música y me abrió mucho la capacidad de sorprenderme. Manu Caché estaba en las percusiones en ese concierto. Sí, claro. Yo tengo ese disco y lo he escuchado 1,000,000 de veces. ¡Qué privilegio! Sí. ¿Sabes qué? No eres un hombre de radio. Yo me quedé corto, porque existe en la radio, sí, femenina. Soy un hombre de la femenina. Eres un hombre de la femenina. Adelantaste tu viaje para estar en el concierto de Paul Simon. Sí. Anteponemos la música y el arte por sobre todo. Me costaba mucho, además, porque no iba a tener la ayuda que me ofrecía la universidad para adaptarme inmediatamente al llegar. Y Nueva York es una ciudad que... te come. Wow, pero yo tuve la suerte de sobrevivirla. Porque, ¿sabes qué? Conocí a buenas personas que estaban ahí dándole mantenimiento en un edificio y fui platicando y de repente uno de ellos era boxeador y me dijo, yo te llevo por el metro porque tienes que actuar de esta manera y abrir las piernas para hacer tu espacio y te vas por aquí, por allá y vamos por ahí. Y entonces, te digo, yo cuando caminé para despedirme de todos aquellos que yo había saludado en Nueva York, nos pusimos tristes unos momentos, pero nos pusimos muy felices de habernos conocido. Mira, yo siempre he interpretado que uno atrae lo que uno es. Entonces, siempre que alguien se queja de su entorno interpersonal, lo único que puedo hacer es darme la vuelta e irme, porque ese entorno interpersonal, la persona se lo ha buscado. Si tú encontraste gente maravillosa en Nueva York, es una consecuencia lógica de lo que tú eres, ¿no? Atraes eso. Entonces, no me extraña, ¿sabes que no me extrañaría que fueras cuate de Paul Simon, Bueno, no he tenido ese privilegio, pero sí de muchas personas que tengo en mi mente porque tuvimos la suerte de conocernos. Te digo, no sé, me puedo poner un poco melancólico y a veces es muy sublime. Así entonces te voy a ayudar, fíjate, te voy a ayudar a que esa melancolía llegue a lo más profundo y cerraremos el micrófono para no dar... pistas. Bueno, desde Australia invadieron y cautivaron. La versión sin censura de este programa la podrás encontrar
algún día en el blog de Luis Valibrera. Sí, lo voy a retomar ese blog, parece que es importante. Porque... Pues sería maravilloso que lo retomaras con la versión sin censura, porque cuando se cierra el micrófono aquí pasan cosas extrañas. Es el Frankie. Anécdotas peliagudas. Luis, te fuiste de Femenina, Nueva York, 4 años. Eso te dio una visión más cosmopolita, me imagino. Te dotó de algunas herramientas para volver, para trazar tu regreso a El Salvador y poder lograr aquí, me imagino, llevar a cabo algunos otros planes y proyectos que tal vez sin tu experiencia neoyorquina no hubieses podido hacer. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Interesante porque quizás me regresó a mis orígenes más relacionados a las artes plásticas, a la expresión teatral, a mi búsqueda de la escena, a ahora estar en las películas, a colaborar con ACINE, que soy miembro fundador de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión, y justamente hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Ver de consolidar y de cohesionar a quienes estamos interesados porque haya una industria cultural, que se desarrollen nuevas maneras de comunicarnos con el mundo, de competir directamente con la gran industria que nos está absorbiendo de tal forma que de repente nos puede llegar a dejar ahogados porque no nos hemos manifestado como debe de ser. Ya tus colegas y quienes son parte de esta generación que se está moviendo en las áreas del audiovisual, desde el documental, en la ficción, y que están dándonos la próxima gran estreno del 22 de este mes, el gran Arturo que tanto queremos, Ambos. a Menéndez, y que le dejamos el mejor de los augurios desde Radio Femenina, que sabemos que es también un oyente activo, como tú me calificas a mí, de esta estación, y que viene también a darnos eso, están haciendo la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que me aporta Nueva York? Justamente esa visión de decir, bueno, es cierto, me gusta hacer mis proyectos, pero creo que lo que he logrado meter a mi matata, voy a poder compartirlo con pequeñas migas para que alcance para todos, y he estado haciéndolo. Me he sentido muy a gusto en las aulas, en las cátedras, en diversas áreas de la comunicación y del diseño. ¿Te gusta la academia? Siempre me ha encantado, ¿sabes? Bueno, de hecho creo que me convertí en un estudioso cuando era un mal estudiante. Suele pasar. Mírame, a mí soy experto en química, no sé de dónde. Tuve que pasarla 2 o 3 veces, ¿no? Suele pasar. Gran experto. Sí. Sí, y también a mí me ha pasado eso, ¿no? Pero lo que más me ha entusiasmado es que la capacidad que me dio Femenina me da la capacidad de pararme en un aula y no llegar a instruir a un grupo, sino que llego a divertirme con un grupo y a descubrir cuáles son las manifestaciones de cada uno de los individuos. Y entonces ahí creo que se ha conformado, y estoy muy orgulloso de que de cada una de las generaciones que tuve la suerte de acompañar, he logrado que sean brillantes en sus áreas, ¿no? Me consta. Y abriría aquí yo un breve paréntesis para contar una anécdota que en lo personal nos relaciona a nosotros dos, cuando hacia finales de 2011... a mí David Acuña me dice que Luis Valibrera tiene una cátedra en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y que va a ser un ejercicio muy interesante de no tanto calificar estudiantes haciendo la materia, cursando la materia radio, sino de observar, hacer algunas observaciones pertinentes para no tampoco destruirle la moral a alguien que tiene 18, 19 años y está empezando en este asunto. A partir de la experiencia con Luis Valibrera, yo ya tenía la idea, pero no sabía cómo aterrizarla, y gracias a esa simbiosis, digámoslo así, surge Universitarios al Aire, un programa de 30 meses ininterrumpidos en Femenina que brindó la posibilidad de hacer radio a una cantidad bastante nutrida de jóvenes de diferentes universidades del país. Y que te puedo decir, algunos de ellos han amado... presentes aquí en cabina hoy. Ah, mira pues, qué productos. 1, 2. Interesante porque incluso... los responsables de las academias me lo manifiestan. Qué interesante y qué emocionados están los chicos porque lo llevó al aire como experiencia y porque se abrieron esas puertas y porque la verdad que yo creo que tenemos que manejarnos en esa forma, ¿no?
pero fíjate, hago esta anotación porque es un intercambio interdisciplinario, tal vez, entre el Luis Valibrera de la cátedra y alguien que llega a Radio Femenina desde la locución y se arma a partir de un intercambio productivo de ideas, un proyecto que posibilita que muchos jóvenes hagan radio de verdad y no solo en una presentación de PowerPoint. Y eso creo que tiene que ver también con tu visión de cómo manejar un grupo de trabajo desde las aulas, ¿no? Sí. Por lo cual te hago un reconocimiento público desde mí, en lo particular, no hablo por nadie más excepto por mí, por la forma en la que te conduces tú en la academia específicamente, ¿no? No tengo más que decirte porque eso me gusta hacerlo en clase y compartirlo de esa forma. Te agradezco el reconocimiento y yo le agradezco a Radio Femenina porque justamente esa radio la que me exigía, que de repente decía, bueno, qué aburrido va a estar el sábado porque no tenemos realmente algo que esté sucediendo. Hagamos un concurso de breakdance. Kiki Iraeta y yo, y hablamos a la cigarrería y decimos, miren, tienen unos cartones, yo vi cuando visitamos ahí para hacer no sé qué, que hay unos cartones extra, nos los pueden facilitar, sí, vengan por ellos, y los venimos y los pegamos aquí en lo que antes era el parqueo de Radio Femenina, y convocamos ese mismo día a un concurso de breakdance. Y viene una cantidad de gente y hasta la reina de belleza del momento aparece a acompañarnos y el asunto se vuelve una locura, ¿no? Y logramos a los patrocinadores del día en ese momento que nos facilitaran el premio que íbamos a dar y todo. Entonces todo el mundo entusiasmado. Y eso era vivir para nuestra audiencia. O sea, estar pensando y cómo lo voy a hacer, qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer y qué listado de canciones. Eso lo estábamos produciendo fuera de horas de oficina, digamos, ¿no? No hay horario en este trabajo, por favor. No existe eso. Luis, imagínate la anécdota que acabas de narrar ahorita. Es emocionante aún para nosotros en este momento, en pleno 2015, saber cómo fue la construcción, la manufactura de los pilares donde hoy estamos sentados algunos años, o muchos años después, ¿no? Es genial, en verdad. Y te digo, y así como yo te Saludos cuento... Saludos a Kike Iraeta, por claro, cierto, ya que lo mencionas. Kikiño, mira Kikiño. ¿Y qué hacemos? Hagamos el concurso de breakdance y nos vamos en mi Volvagencito hasta allá al Boulevard del Ejército a traer digamos, la pista de baile. Mira, pero... lo interesante es que yo te cuento esa mi anécdota compartida con Kiki Iraeta, con Neto González, con Daniel Rux, con el Cronchis García, pero yo he sido también oidor o, digamos, recipiente de previas anécdotas de ese tipo de los maestros de Radio Femenina que me precedieron aquí. Y tu generación posterior igual y la posterior igual, siempre hay un receptáculo al cual uno puede asirse para saber lo que ha sido esta radio. Eso es lo que te quiero decir yo. Claro. Aquí hay, o sea, este es un recipiente de ese cúmulo de ideas, de una serie de acciones que han motivado a nuestro público, a estos magníficos oyentes, a quienes yo respeto, les envío mi gran cariño, de verdad, todo mi respeto por ser ustedes fieles a la femenina, a mi femenina, al 102.5 del FM. Me encanta. Poco más de 100 días para los 50 años de Radio Femenina. Poco más de 100 días. Hay que hacer una buena piñata para reventar ese volar. Enorme. Luis, música, por favor. Maestro, suéltese a los lobos, por favor. Vámonos con los lobos. Están las carnes de los 50 de la Femenina. Y ese es Luigi. Con toda la gloria de ese momento 87, cuando nos invitaban al cine para ver el avant preview de la película, donde Richie Valens nos daba toda su trayectoria e historia, muy, muy, muy sentida, por cierto, esta aparición en la gran pantalla de un músico que a escasa edad
pues deja la existencia terrenal. De una forma trágica, además, ¿no? Con un legado fabuloso, porque creo yo que la propuesta que él tenía era aquella situación de lo que ahora se conoce como la interracialidad. El crossover, que le dicen los entendidos. Sí. Y es interesante, ¿no? Porque él lo estaba haciendo en aquella década de los años 50, ¿no? Aproximándose a los principios de los 60. ¿Sabes quién lo retomó y lo hizo muy bien? Carlos Santana. Él fue el receptor de esa búsqueda del crossover universal, ¿verdad? Que logra Santana. Qué lindo lo que toca ese viejo. Lo llevó a dimensiones, Sí. lo hizo arte. Pues. Qué bonito, haces una conexión muy, muy interesante porque sí, él aprovecha esa búsqueda previa y la ejecuta de manera Magistral. y ha sabido que aquí estuvo, ¿verdad? En El Salvador, en los 70. 1972. Ya me documenté, fíjate. Sí, Ahora que viene... es que me di cuenta porque te voy oyendo. No, pues, por algo digo que eres un radioescucha activo, ¿no? De repente alguien opina de femenina y uno escucha y no, que femenina, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es tu favorita a las 11 del 11? Ah, pues no las conozco ninguna. Entonces, ¿para qué opinas? Yo me la he perdido esta semana porque he estado ocupado en eso Sí, de la pero te cosa la perdiste internacional. esta semana. Hay gente que se la ha perdido 10 años y cree que está opinando con potestad de algo que y ya a ni veces conoce. puedo reclamar también porque yo oigo que el tema suena y no empiezan las 11 del 11 y yo quiero oír mis 11 del 11 y mis 11 del 11. Bueno, yo te decía de Luigi, porque Luigi Trucchini era el viejo que me hablaba desde en el teléfono y me decía, estoy hablando con Luigi Trucchini. Entonces yo le decía, no, ¿cómo no le hablamos de Barbería España? Ay, Chentío, eres tremendo. Cibrián. Cibrián. Saludos a Chente Claro. Cibrián. Te lo menciono porque le tengo un cariño enorme y porque justamente en la relación de producción de Radio Femenina, al ir al estudio Pro Salsa con el gran Manuel Martínez, de grata recordación, al piano, que tenían esta gran actividad de practicar y darnos absoluto rock and roll. ¿Cómo dices? Puro, total y absoluto rock and roll, Luis, ¿qué pasa? Es que ese no se me queda porque como no he vivido mucho allá en el DF. Oye, Luis, una cosa, Dime, porque ya dime, vamos hacia dime. el recta final y yo creo que muchos de tus fans también quieren saber un poquito de la vida personal. Este programa, yo no creo que haya sido manufacturado para hablar de la vida personal, ya más íntima del disc jockey, pero ¿tienes novia? ¿Eres casado? Recientemente, hace 7 años, he encontrado una pareja con la cual vivo y estoy fascinado. Nunca tuve la disponibilidad de ser, digamos, pareja de alguien, sino me he cuidado a mis 50 y tantos años, me he cuidado. Pero tuve la suerte de encontrar a través de la radio a la madre de mi hijo, Adrián, que también ya nos precede y es parte de la gloria eterna. Adrián aparece a través de esta consola porque ella me acosa a diario a través de la radio. Típico. Y muy interesante que nos convertimos No de mí, perdón que te interrumpa, típico de varias historias que he escuchado. Pero la situación es de que así aparece. Yo le agradezco a Mari Carmen Meléndez que se tomado el tiempo de conquistar, digamos, mi estamina, mi mayor situación y que me haya facilitado a un ser con el cual llegué a compartir algo muy grande porque creo que su función era enderezar al padre. Y así me lo dijo, eres un gran padre. Yo le dije también te admiro porque has sido capaz de conformar un carácter único, muy especial. Además eres muy, muy recto, muy íntegro como persona y te amo como ente en esta tierra. Y así se fue. Y gran radioescucha de Femenina. Ciertamente, ciertamente. Luego también por las suertes y las vueltas y de regreso a El Salvador me encuentro con la Luna Casa y Arte, en donde se gestionaba un movimiento cultural que ha sido tan importante para nuestro país y Beatriz Alcaine me da a mi hija Abril María, de la cual estoy muy orgulloso, que ya cumple 16 años, y es la que estaba invitando a los oyentes a que no se lo perdieran a través del Facebook, porque ahí postea ella sus cosas, y yo vivo realmente feliz de haber obtenido esa gran oportunidad de encontrar seres que son míos y que los tengo en el alma siempre y que creo crecer con ellos a diario.
Pues Esa saludos, es mi responsabilidad. saludos a tu hija con mucho cariño desde la cabina y también a su mamá. Luis, ¿qué te encuentras haciendo hoy día? Además del, bueno, obviamente actor de doblaje. Tal vez mucha gente no sepa que Luis hace voces para Nat Geo, National para Geographic, Fox Latinoamérica, Fox LA. el doblaje de películas. Inclusive, sabes que recientemente hemos recibido películas en mandarín que las estamos doblando al español, películas que vienen en farsi del Oriente Medio y las traducimos al español, y a mí me toca caracterizar al príncipe siempre, ¿no? ¿A quién? Pues sí, digo, Sí. al rey o al... De hecho, estoy haciendo la parte de el principal mayordomo de la vicepresidenta de la República de los Estados Unidos en una serie donde Sharon Stone es a quien yo le tengo que hablar directo al oído, ¿no? Es una pena que sea un trabajo a distancia. Pero en esas vueltas me encuentro, digamos, laborando ocasionalmente, porque el trabajo de doblaje es una cosa ocasional que haces durante el día. Yo produzco mis propias piezas audiovisuales. Generalmente escribo temas para que sean musicalizados como piezas de comunicación para, digamos, las empresas o organizaciones, organismos inclusive, que requieren romper algunos esquemas con respecto al entendimiento de los mensajes. Y de eso me he ocupado con, digamos, unos magníficos resultados. Me gustaría contarte los resultados específicos de una pieza o mostrarte, pero creo que habrá oportunidad de hacerlo en algún otro momento. Eres actor también. En efecto, he tenido la suerte que me invitasen a la puesta en escena de Miguel de Cervantes Saavedra, yo como él, en El Hombre de la Mancha, el musical que acompaña al Quijote en sus venturas y desventuras. Y El ingenioso ese Hidalgo. fue algo muy, muy interesante compartir con las grandes voces nacionales y yo siendo el narrador, pero en presencia. Luego la puesta en escena de Loyarcandal y representar a nuestro gran Salarrué como Zagatara. Me exigió una disciplina que va más allá de lo que yo había realizado anteriormente. Te vimos en escena. Estuve muy contento de que llegara a nuestro público y que me identificaran en otra faceta de mis vueltas. Y he tenido también la fortuna de acompañar el trabajo del desarrollo de los cortos cinematográficos como actor. Me han pedido aparecer ahí, ya sea en una presencia actoral o mi voz para el desarrollo de los trailers, y estoy desarrollándome como director de reparto para ocasionar el aparecimiento de los personajes desde la voz para que los animadores locales hagan sus piezas animadas, gráficas animadas. A partir de la imaginación. Totalmente. Maravilloso, O sea, ¿eh? Sí. En eso estás ahorita. Sí, sí. Y he tenido la noticia de que una de las piezas que está elaborada en su completa por la propuesta de Edmundo Landaverde, ha sido llevada a festivales internacionales y hay muchos interesados en ese trabajo del desarrollo, digamos, de los personajes a través de la voz, en donde aquel ha participado haciendo toda la creación de sus guiones y el desarrollo de los dibujos animados. Entonces, digamos, eres actor de cine, porque el corto o el documental es cine, al fin y al cabo. Sí, Eres actor de cine, eres actor de teatro, Sí. eres actor de doblaje, Sí. eres productor, En eso paso todo el día, produciendo algo. A veces nada, pero produzco. eres pintor. ¿Todavía en activo? O? No, yo me considero que quiero ser pintor, ¿sabes? Y entonces yo me encuentro, si es cada día con un canvas en blanco, pues voy manchándolo y haciendo de ahí un camino. He tenido sí ya mis exhibiciones privadas y colectivas, en donde he tenido una muy buena retroalimentación y sigo, quizás lo más inmediato de lo que me vas a ver hacer es montar una exhibición de pintura. La esperaremos. Porque ya tengo más o menos armada la colección. Hombre, pues hay que armar una galería, hay que armar una pequeña, un montaje, una galería por aquí, buscarla. Y Así que es. te la cure alguien que sepa. En eso estoy, justamente. Esa es la parte Y ya difícil. sé quiénes saben. Perfecto. Entonces, eres poeta.
Bueno, ahí me quedo muy corto porque sí, quizás tuve un tiempo en donde le dediqué el espacio a las letras y produje un par de poemarios, pero no lo he tomado muy, digamos, profesionalmente. Lo hago más como una especie de autoterapia, ¿no? De dejar mis líneas ahí escritas, sí. Y me llenan, la verdad que sí, me llenan. ¿Y eres disc jockey? Siempre quizás sí, desde que llegué a la femenina. Y desde ahí me he quedado como un disc jockey de por vida. ¿Anhelas? ¿Añoras? No, propongo quizás sería la respuesta, ¿no? Es algo que te dije hace un rato que soy un poco claustrofóbico, entonces Sí. Ser DJ requiere también mucha disciplina y cumplir con los horarios, y como mi actividad creativa de repente me retiene, digamos, en la producción de una película, En el pensamiento. pensamiento, digo, mejor lo pregrabamos. Y me he dedicado mucho justamente a la locución comercial, que me lo permite hacer, ¿no? Porque grabo en el tiempo en el que tengo disponible y que no me afecta mi trabajo creativo de estar en mi escritorio y ver qué es lo que va a pasar, o buscar un papel e irme al mar y ahí hacer mis pequeñas muestras de ánimo. ¿Alguna tarde de domingo vamos a montar una imagen repleta de clichés? Tarde de domingo, lluviosa, arcoíris, nostalgia, recuerdo, fotografías. ¡Wow! ¿Te dan ganas de hacer turno en femenina? Oh, mira qué bonito. Sí, claro. Sí. ¿Recuerdas eso con Con mucho ánimo. ¿Con qué sensación? ¿Sabes qué se llama eso? Sublime. Exactamente, es un momento sublime. Eso es interesante porque me acabas de remontar al momento aquel que yo dije, hey, hay bututes en Usulután, hay bututes apareciendo allá por Occidente, ¿quién me los puede reportar? Y la gente me empieza a llamar y me dice, sí, hay bututes y tienen este aspecto, y aquellos, y unos iban rápido y aquellos... Y yo dije, hey, qué loco esto. Así es la radio, ¿no? Y así es la femenina. Por eso esto se convierte en nada personal. ¿Recuerdan ustedes a Soda Stereo? La vivimos aquí en los 80s y de verdad que nos dieron cosas maravillosas, sublimes, ¿no? Femenina 102.5. La huella indeleble de Gustavo Cerati a través del tiempo también dejó en tu corazón la marca de ese paso, ¿no? Imagínate que me identifiqué tanto porque la verdad que eso fue como un refresco que nos vino de repente aquí a El Salvador y que coincidíamos con mis colegas de ese momento también, que nos gustaba, ¿no? Y la actitud como new wave que traía esto nos ponía a bailar y nos llevaba a los conciertos, y habían covers locales que cubrían eso de inmediato porque tenían un pegue tan fabuloso que nos llevaba directamente a la escena musical en vivo, que es la que a mí me ha gustado siempre también, ¿no? Y nos ha quedado muy clara esa parte, Luis. Quiero saludar en nombre de Radio Femenina a las 3 personas que te antecedieron a ti en el Club de los Disc Jockeys. Abrió este programa con Daniel Rux, continuó con Jaime Vilanova, contemporáneos tuyos, y la semana pasada estuvo Ricardo Hernández. Hoy es el cuarto turno del Club de los Disc Jockeys. Luis, un verdadero placer tenerte aquí, siendo las 11 de la noche con 5 minutos. Sabemos que eres un hombre que se duerme temprano. Entonces, sí, porque hay que hacer algo de estiramientos mañana para tener disponibilidad en el cuerpo, de movernos. Ya eres un chamaco, Luis. Entonces me gustaría que, después de saludar a la gente que ya se hizo presente en este programa, que pudieras decirnos como un epílogo a la emisión de hoy, lo que representa o lo que ha representado a través del tiempo Radio Femenina en ti. Es una pregunta sencilla.
no es tan sencilla para responderla, pero sí es sencilla para vivirla, es sencilla para sentirla, es sencillamente genial. Radio Femenina me ha facilitado a mí la vida en la que me encuentro como en mi casa. O sea que no me ha más que brindado las herramientas y las facultades para desarrollar mis propias búsquedas y llegar a puerto seguro con una propuesta. Porque lo que más me pedía Radio Femenina era ser efectivo. O sea, comunicarme con mi público, y creo que hemos llegado al corazón de nuestros oyentes hoy, porque me ha sacado de mi más remota memoria cuando yo podría haber dicho se me borró el cassette, pero has recuperado, no sé si a nivel de electromagnetismo o por tu capacidad de comunicador, Frankie, que te admiro y agradezco a Radio Femenina que cuenten con alguien como tú y como tus colegas de esta generación que sí le están devolviendo algo interesante a la radio, o sea que no está todo perdido. Aquí hay, y esa es Femenina. Buenas noches, queridos, queridas. Ha sido un placer tener a Luis Valibrera en el Club de los Disc Jockeys. Recuerden, este programa es en el marco de los 50 años de existencia de Radio Femenina, medio siglo de vida para el actual 102.5, antes el 1100 AM. Y el 11 de su dial, decía una cuña que por ahí quedaba. Pero justamente yo creo que en nombre de mi generación, de estos que vivimos los años 80 a full poder, porque decíamos con todo, así nos ideamos un eslogan al inicio de esos años 80 y lo vivimos de esa forma. Creo que lo que nos ha dado Femenina es esa capacidad de soñar y que ejecutamos esos sueños. Por eso creo que no es más oportuno que dejar al rock nacional en su máxima expresión sonando mientras yo voy a buscar ese descanso que me he ganado hoy, porque me has puesto casi como en la silla de la verdad. En lo general, vaya, un abrazo de todo el equipo para ti. En lo particular, el agradecimiento por permitirme entrar a lo más profundo de Luis Valibrera y también por los momentos compartidos fuera de esta cabina de radio. Creo que has sido para mí un referente en cuanto a la caballerosidad al aire, por ejemplo, entre otras cosas, y es algo que siempre en lo personal voy yo a agradecerte, devolviéndote las bellas e inmerecidas palabras que me dedicaste hace un rato. Y haremos más palabras y haremos más historia, porque ya llegamos a los 50 en Femenina. Saludos a todos los oyentes fieles y a la gente que da el buen rock en el país. Buenas noches, pórtense mal, cuídense bien. Buenas noches, gracias Frankie, y hasta la próxima, si Dios quiere. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el rey de donde... Se cierra la sesión. Regresamos la próxima semana con más y nuevas historias en el Club de los Disc Jockeys.